¿Cuál es la valoración que hace Diego Arria, candidato independiente, para esta alianza que se ha hecho con dos candidatos a las primarias y dos partidos políticos? Buenos días. El interés nacional de Venezuela va muy por encima de las alianzas de partidos. Yo quiero poner hoy en contexto lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas 48 horas. Comenzó cuando me abstuve de suscribir, fue el único que me abstuve de suscribir, el plan de lineamientos de gobierno de la Unidad Nacional. El segundo es el tema de las alianzas producidas recientemente. Sobre el primer punto quiero hoy decir que no habían pasado ni siquiera 24 horas cuando se evidenció que alguna de las causas fundamentales por las cuales no quise firmar el documento se hacía en realidad. Es un poco como ponerle fin a una comedia. En el momento en que se suscribió el pacto, se suscribió el documento, yo le avisé antes a los directivos de la mesa que no lo iba a suscribir, de manera de no crear un conflicto público, porque mi planteamiento era una divergencia, era una diferencia de posiciones, es una diferencia de visión política del país, en la cual yo mantengo y sigo manteniendo, y ha quedado confirmado, que hay una visión que es realmente de convivencia con el régimen, porque el régimen mantendría el control de los poderes públicos. Por esa razón me abstuve de firmarlo, pero no creé una situación de conflicto. El tema de las alianzas es normal en cualquier proceso político. Lo que pasa es que este tema de la alianza se está manejando en un contexto, yo diría, de alta conflictividad. Si es cierto lo que un grupo de los partidos políticos dice del otro, son ciertas ambas cosas, ambos se han descalificado para poder decir a los venezolanos que son capaces de reunificar, de sumar los esfuerzos de todos y conducirnos en el camino de la unidad. Mi rol como un candidato absolutamente independiente, no solo los partidos políticos, sino los grupos económicos y financieros que están jugando un rol importante en este proceso de conformación, me obliga como creyente de la unidad a montarme por encima de esas diferencias y llamar realmente a la unidad. En esta oportunidad yo quiero decirle a los venezolanos que suscribir para mí el documento de lineamientos de gobierno sería una especie como de capitulación implícita de que pasaríamos realmente a entregarnos al régimen ya convertido en oposición con el control de todos los poderes públicos. A eso no puedo prestar. Es un mensaje fatal a los indignados de este país. ¿Quiénes son los indignados? Todos aquellos que se abstienen por distintas razones. Hoy en día se han acrecentado fundamentalmente porque están convencidos, como yo, que el Consejo Nacional Electoral es la oficina de trampas electorales, es la oficina electoral del jefe del Estado venezolano y que representa un obstáculo que si no lo enfrentamos hará inviable una victoria nuestra. Quiero decir nuevamente en esta oportunidad, he dicho que si soy el candidato de la unidad, enfrentaré al Consejo Nacional Electoral, movilizaré a los venezolanos, sobre todo aquellos que tanto esfuerzo hicieron en el pasado, luchando, justamente anticipando lo que hoy en día está sucediendo en Venezuela. Esa fuerza de los que protestaron se ha ido perdiendo por un acomodo inducido por la dirigencia política que les decía, eso es un trapo rojo, eso es un peine. Han venido enterrando la voluntad de mucha gente. Hay profundas divergencias en el pasado de cómo se manejaron las manifestaciones, pero un hecho fundamental era gente que peleaba por sus derechos, gente que no estaba dispuesta a entregar el país. Noto un excesivo acomodo en por parte de sectores de la oposición en ver cómo manejarse con el sistema actual y en el futuro. Es una coexistencia peligrosísima, es una coexistencia, una convivencia en la cual estoy convencido, y lo digo con toda responsabilidad a los venezolanos, por allí no rescataremos nuestras libertades. He venido insistiendo en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, hasta ahora nadie ha podido desmontar ese argumento. He venido diciendo que si no reconceptualizamos las Fuerzas Armadas, si nosotros no desmontamos la cúpula militar que está incrustada por sectores de las mafias de las drogas y otras organizaciones delincuenciales, no podremos desmontar a este régimen perverso, militarista, autoritario y abusivo. Aquí hay capitulaciones implícitas y explícitas. He llegado el momento de hablar con toda claridad. Tengo más experiencia que ninguno en el manejo de crisis internacionales y crisis nacionales. Y puedo decirle que las negociaciones tienen sus límites. Los límites son la impunidad. La conciliación, el reencuentro es fundamental para todos los venezolanos. Pero es un hecho que debe limitar el comportamiento de un hombre que aspira a ser el jefe de Estado.
que es decirle al país a qué estamos enfrentados. Estamos enfrentados a una situación que nunca ha vivido Venezuela. No basta simplemente, como hice yo, ni siquiera como me correspondió decirle a Chávez, lo espero en La Haya y lo llevé. Eso no es suficiente. Aquí no se trata solamente de salir del señor Chávez. Si nosotros no salimos de este régimen, nosotros no podremos recuperar nuestra libertad. A eso estamos enfrentados. Por eso fundamentalmente no firmé el documento de la MUD. Fue el único que no lo firmé. Hoy veo que menos de 24 horas después están aflorando los pequeños intereses partidistas. En el momento en el cual nos jugamos al país, están aflorando las pequeñas componendas, las pequeñas discusiones que no engrandecen a Venezuela, no ayudan a la unidad. Yo soy un hombre de la unidad, encarno la unidad, porque yo sí soy consistente con aquel proyecto inicial de la Mesa de la Unidad que decía vamos a refundar la República. Refundar la República significa cambiar completamente el sistema político vigente. Pues algunos, los que firmaron el documento, no tienen esa visión. Yo lo lamento, pero quiero decirle a los venezolanos que si no refundamos la República, Venezuela no podrá rescatar su libertad. ¿Se garantiza la participación de Diego Arria hasta el 12 de febrero o es posible de que aquí a esa fecha usted también decline a favor del candidato? Yo entré en esta contienda porque me di cuenta que hacía falta enfrentar sin limitaciones, con independencia a lo que estamos viviendo. Venezuela es un país hoy en día, la abundancia de los recursos financieros, la corrupción de los negocios, de entre muchos jerarcas, con gente vinculada a todos los sectores de la población, hace que el hecho de que yo sea un hombre totalmente independiente, sin ninguna clase de dependencia de los sectores económicos, participe y no me retiraré. Yo entré en esto por un problema de principios y estos principios los seguiré defendiendo hasta el 12, donde les invito. El 12 de febrero los invito. Comienza la toma del poder de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que se han abstenido. Yo los quiero convocar hoy a todos aquellos indignados, abstencionistas, que no creen en el Consejo Nacional Electoral, a que el 12 de febrero comience la toma del poder de los venezolanos. Nunca participaré en las primarias fuera o el proceso electoral fuera de la unidad. Quiero reiterar que yo encarno más la unidad que nadie porque fue el único que no firmé ese documento que compromete, limita las posibilidades de rescatar al país. Pero el proceso electoral venezolano no se termina el 12 de febrero. Yo estoy comprometido al rescate de Venezuela y daré todos los pasos y tomaré todas las decisiones para ser consistente en ese propósito. No abandonaré el propósito de rescatar a mi país. Pero candidato, varias precisiones. Una de ellas es que usted hablaba de un excesivo acomodo de los precandidatos que ahorita han suscrito este pacto. ¿A qué se refiere usted con ese excesivo acomodo? ¿Qué alianzas estarían dándose que a usted le son incómodas? Y por otra parte, ¿se rompió entonces el pacto de caballeros a pesar de que se reitera que se mantiene dentro de la unidad? El excesivo acomodo lo hemos venido observando durante los últimos años, al punto de que se aceptaron circunscripciones electorales. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la llamada oposición ha venido incorporándose en exageración a un régimen que nos viene golpeando, que nos viene acomodando. Y en ese proceso las víctimas se van acostumbrando a ser víctimas. Han acostumbrado a aquellos venezolanos que resistieron durante muchos años a ser víctimas. Y los agresores se han ido convirtiendo en cada vez agresores más poderosos y más fuertes. Le preguntaba yo, estamos en vivo para Unión Radio, precandidato, si a partir de este momento se rompe el pacto de caballeros que había sido suscrito antes de que se firmara el programa de gobierno. ¿Qué pasa en estos momentos con esas caras que aún siguen, que siguen en la contienda y que siguen enviando un mensaje al electorado? Pues yo cuando me abstuve de firmar el documento, lo hice directamente ante el director de la mesa, en mi casa realmente. Nunca manifesté públicamente, participé en un proceso, aparecí en la fotografía. La unidad no puede ser una fotografía. Yo sabía perfectamente lo que se estaba urdiendo debajo de la mesa. Yo lo que quiero decir es que ese pacto de caballeros no rompí yo. Cuando tú ves una organización que le dice a otra intereses oscuros y a otra le dice tramposos de los viejos sistemas electorales, se han autodescalificado. No soy yo el que estoy introduciendo ese elemento, son los dos grandes grupos de partidos, los grandes cogollos de la política venezolana que están enfrentados a sí mismos. En ese enfrentamiento las únicas víctimas seremos los venezolanos. ¿Diego Arria cree que puede capitalizar en estos momentos los votos de esa gente, de ese nicho que cultivó, por ejemplo, Leopoldo López y que formaría parte de las bases y que no estaría de acuerdo con las decisiones tomadas por una cúpula?
Pues mira, yo no sé si lo capitalizaría o no. Eso tiene relativa importancia. Lo que tiene importancia es hablarle con mucha claridad a los venezolanos y decir a qué estamos enfrentados y cuáles son las opciones que tienen. Para mí no hay la menor duda que se han autodescalificado. Hay mucha gente que se siente indignado porque les han robado sus liderazgos naturales, como fue el caso, por ejemplo, de Antonio Ledesma. Hay muchos otros que están indignados porque sienten que hay una defensa del Consejo Nacional Electoral que no debería existir. Hay indignados por otro tipo de razones. Hay aquellos, y repito, cuya fuerza en el 2001, en el 2002, por las calles de Venezuela, demostraron una voluntad, sobre todo, anticiparon lo que hoy en día estamos sufriendo. Hay una idea que ha sido dada con nombre y apellido, y es la posibilidad de que Diego Arria y María Corina Machado también formen una dupla, una alianza, y usted ha hablado de su carácter de independiente, y nosotros recordamos su postulación con firmas de ciudadanos inscritos en el registro electoral, y también María Corina lo hizo. ¿Estas coincidencias podrían llevarnos a hacer una alianza también? Nosotros fuimos los que más firmas recogimos para presentar nuestra candidatura. No hay ningún partido político que en los últimos años haya recogido 203.000 firmas. Eso comprueba algo. Nosotros partimos con un apoyo real de sustentación de nuestra candidatura. Yo no he hecho arreglos con nadie, no he venido a este proceso para negociar nada, los principios no se negocian. Y mi posición, cuando yo veo que todos los demás candidatos han firmado el documento, es muy difícil que yo pueda vincularme, asociarme, negociar o comprometerme cuando lo que está limitando y orientando la acción de otros candidatos está en ese documento de la mesa, está donde dice muy claramente que están dispuestos a convivir en un Estado donde el derecho no exista, que están dispuestos a convivir con una constitución que está diseñada para el señor Chávez, que están dispuestos a convivir con el Tribunal Supremo de Justicia y que están dispuestos a hacer un borrón y cuenta nueva de lo que ha acontecido en este país. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué pasará el 7 de octubre si el 12 de febrero Diego Arria no es favorecido? Mi participación, la lucha nuestra en este proceso no es simplemente por tener un cargo, es por rescatar las libertades en Venezuela. Y estoy convencido, la unidad, lo vengo diciendo, no se decreta. La ciudad se genera, la unidad secreta solo sea un sentimiento nacional, y ese sentimiento nacional no se origina a menos que haya legitimidad, sinceridad y compromiso muy abierto, muy definido. No es suficiente tener valor. Yo he demostrado de sobra que no me falta eso. En mi comportamiento frente al señor Chávez, decirle te espero la haya, usted es un miserable, eso no es suficiente. Nosotros tenemos que decirle a los venezolanos, hay que salir de un sistema de gobierno. Yo sé cómo hacerlo, tengo la experiencia para conducirlo y le he propuesto a los venezolanos que en 3 años yo desmonto a este sistema perverso, militarista y abusivo que tiene hoy en día Venezuela. Los que quieran apoyarme, que me avisen, estoy muy dispuesto, además pienso que todo son muy bien. No pienso lanzarme por mi cuenta de ninguna manera. Quiero repetir, yo encarno y les quiero recordar, yo digo que encarno más que nadie hoy en día la unidad, porque lo que motivó la creación de la Mesa de Unidad decía, los venezolanos vamos a refundar la República. Esa es mi creencia, por eso lo suscribí inicialmente, hice adiciones y ese sigue siendo mi compromiso. Los que firmaron la mesa, el documento de la mesa, no hablan de refundar la República, hablan de pasar de un sistema como si fuera normal, de un sistema democrático a otro. En el fondo, es la negación del principio que nos convocó a los venezolanos en una especie de, yo diría, de llamado a rebeldía, un llamado a la conciencia, al sentimiento nacional. Lamentablemente eso no está plasmado en ese documento. Y lo veo de ellos, si uno de ellos que ya firmaron el documento y le queremos insistir en esto, fuera electo el 12 de febrero, entonces usted podría ir a una elección contra Hugo Chávez y uno de ellos, no, el 7 de octubre. No. ¿No va a lanzarse solo? No, de ninguna manera. Lo he hecho muchísimas veces. ¿Cómo voy a hacer eso si digo que encarno la unidad nacional? ¿Cómo voy a hacer eso si yo tengo más experiencia que todos ellos en el manejo de crisis, en el manejo de conflictos, en la manera de cómo reconducir sociedad? Yo tengo que estar por encima de esas. Eso serían pequeñeces a la cual no estoy acostumbrado ni estoy construido para hacerlo. ¿Estaría dispuesto a participar con otro candidato que resultara electo de las primarias? Estoy muy dispuesto a aceptar el respaldo y la ayuda de cualquiera de los compañeros que participan en este proceso. Eso sí, debe quedar muy claro cuál es mi criterio, cuál es mi visión, y eso creo que ha quedado clarísimo para todos ellos. Al yo no firmar ese documento, queda definitivamente clara qué nos aparta y qué nos integra. O sea, aceptaría el respaldo, pero no se lo daría a otro candidato. No entré en esto para negociar.
fui para que no se viera de ninguna manera fragilizada la unidad. Porque una cosa es muy distinta, tener diferencias, porque no puede haber el pensamiento único en un movimiento que aspira a cambiar justamente este estado de cosas en el país, y fui para que no se diera la impresión de ninguna manera que yo estaba contra la unidad, y mi presencia era una confirmación de que estoy en la unidad. Lo otro eran diferencias, y estas diferencias las he hecho muy claras, no solo en ese día, en días anteriores. Muchísimas gracias a todos, muy amables.